Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana, licenciada en Terapia Física de Blinder Center. El día de hoy hablaremos de un tema que resulta importante, ya que la frecuencia de este tipo de condiciones de salud aumenta debido al confinamiento y distanciamiento social actual. Hablaremos sobre los efectos de las emociones sobre el sistema musculoesquelético. Y bien, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante situaciones relevantes que nos permiten adaptarnos a distintas situaciones cotidianas. Por ejemplo, tales aquellas que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, entre otras. Estas reacciones son de carácter universal, bastante independientes de la cultura. Producen cambios en la experiencia afectiva, es decir, cómo sentimos, en la activación fisiológica, cómo reacciona nuestro organismo, y en la conducta expresiva, la conducta que expresamos ante ciertas emociones. Las emociones pueden activarnos y forman parte de la comunicación con los demás, y a su vez pueden actuar como poderosos motivos de conducta. Por lo tanto, ¿qué tipos de emociones existen? Entre las más comunes podemos distinguir al menos dos grupos, las positivas y las negativas. ¿Cuál es la relación que existe entre el dolor musculoesquelético y las emociones? ¿Por qué es tan importante? Las emociones negativas constituyen actualmente uno de los principales factores de riesgo para contraer enfermedades físicas y mentales. Estos fenómenos psicofisiológicos se consideran como variables influyentes en el inicio, desarrollo y mantenimiento de distintas enfermedades. Recapitulando hasta el momento, podemos entender como emoción a una experiencia multidimensional que suele provocar sensaciones agradables o desagradables y pueden ser más o menos intensas. Tanto las emociones positivas y negativas están vinculadas a la contribución o agravamiento de diferentes enfermedades, que lleva a su vez a la aparición o exacerbación de distintos síntomas, especialmente el dolor. Por ejemplo, especialmente cuando existen trastornos musculoesqueléticos previos, estos, aunados a las emociones negativas, pueden producir especial dolor y tensión muscular, localizada con mayor frecuencia en cuello, hombros, espalda y extremidades superiores. Y bueno, la forma en que tú y yo sentimos y expresamos nuestras emociones es completamente diferente. Es por esto que la influencia de las emociones negativas sobre el bienestar integral depende de la subjetividad de cada persona, a su forma de sentir el mundo y de la individualidad de los procesos biológicos, psicológicos y sociales. Las emociones negativas que más se han estudiado en cuanto a su relación con los trastornos de salud son la ansiedad, la depresión y la ira. El día de hoy nos enfocaremos a hablar sobre la ansiedad y la depresión. Sin embargo, no quiere decir que las emociones negativas sean malas o 100% patológicas, no. Estas reacciones tienen una función especial, nos preparan para dar respuesta adecuada a las demandas de la mente. Sin embargo, en ocasiones encontramos que algunas de estas emociones pueden transformarse en patológicas debido a un desajuste en la frecuencia, la intensidad y la adecuación al contexto que nos rodea. Cuando este desajuste acontece y se mantiene en un cierto tiempo más prolongado, puede sobrevenir un trastorno de salud. El sufrimiento de estos estados emocionales negativos, cuando son persistentes en el tiempo, puede afectar el funcionamiento, por ejemplo, del sistema inmunológico, endocrino o metabólico y en general de todas las funciones fisiológicas. En pacientes con dolor crónico, se considera que la presencia de síntomas de ansiedad es muy significativa y tanto la ansiedad como la depresión son factores que facilitan la percepción del dolor. Por ejemplo, hablando de la ansiedad puede ser definida como una vivencia, un estado o característica subjetiva o experiencia interior que se puede calificar de emoción.
La ansiedad también es adaptativa y ayuda a enfrentarse a las exigencias de la vida. No solo puede aparecer como resultado directo de la apreciación o aparición de estrés o de situaciones estresantes, sino que también puede hacerlo en fases posteriores, como consecuencia del fallo de ese ajuste realizado o de la posibilidad de recurrencia de tal acontecimiento. La relación entre ansiedad, considerándose tanto como una emoción o como un rasgo de personalidad, y el dolor crónico ha sido puesta de manifiesto por muchísimos autores y constituye una de las respuestas psicológicas mediadoras de la experiencia del dolor más temprana y constantemente identificada. La ansiedad influye sobre el grado de tensión muscular de cada persona y por otra parte crea un aumento de la percepción del dolor, provocando un agravamiento del mismo y generando un círculo vicioso. Dolor, ansiedad, tensión, más dolor y así continuamente. De esta forma, la tolerancia al dolor disminuye. Cuando la persona se encuentra más ansiosa, más dolor percibe. Como consecuencia, este dolor aumenta la ansiedad y a su vez la ansiedad aumenta el dolor. También se ha observado que el estrés físico, psicológico o el mismo dolor preexistente pueden causar frecuentes e intensas contracciones musculares que lo exacerban, provocando cambios en la sensibilidad de los receptores del dolor que llevan la información a nuestro sistema nervioso central, o bien produciendo isquemia muscular e hipoxia, es decir, disminuyendo el aporte sanguíneo de oxígeno a los músculos que ya duelen. En los trastornos musculoesqueléticos, esto aumenta la tensión muscular, provoca aumento del dolor, lo que a su vez aumentará la ansiedad y así sucesivamente. Por otra parte, hablando de la depresión es una de las respuestas emocionales más frecuentes. Tiene una alta prevalencia clínica y está muy asociada al dolor. Presenta una aparición regular de síntomas de dolor en el transcurso de la sintomatología depresiva. Por lo tanto, si hay depresión, es muy probable que exista presencia de dolor musculoesquelético o si existe algún tipo de dolor, puede desencadenar la aparición de depresión. La depresión es un estado emocional. Provoca que nuestro organismo esté inhibido psicomotrizmente, es decir, inhibe la movilidad. Incita a que la persona deprimida no rinda ni psicológica ni físicamente. También provoca serios desajustes en la vida, en la relación con las personas y predispone a enfermar. Disminuye considerablemente la calidad de vida. Los pacientes deprimidos frecuentemente padecen dolor y comúnmente este dolor es musculoesquelético. No se debe de desestimar el papel de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones negativas tienen un importante papel en la aparición, desencadenamiento o empeoramiento del dolor musculoesquelético. Es importante la identificación temprana del estrés y sobre todo la incorporación de la educación sobre el manejo del estrés en la rehabilitación del dolor. Esto puede facilitar el manejo efectivo del dolor, prevenir que los síntomas transicionen a crónicos y depresivos, minimizar la discapacidad y por lo tanto mejorar la calidad de vida. Aunque los eventos estresantes pueden ser una parte inevitable de la vida, una respuesta prolongada o exagerada al dolor o los factores estresantes no relacionados con el dolor pueden intensificar y perpetuar el dolor. La situación actual por la que atraviesa la humanidad, adaptándonos al confinamiento y preocupados por el número de contagios por COVID-19, resultan ser factores estresantes, capaces de provocar estados de ansiedad o depresión, con múltiples complicaciones, tales como los que hemos hablado el día de hoy. Por lo que es importante saber identificar la sintomatología, pero sobre todo una identificación temprana y una atención temprana, tanto médica, psicológica o fisioterapéutica. A pesar del distanciamiento social, existen formas de recibir los tratamientos adecuados para prevenir,
disminuir y tratar los efectos de las emociones negativas que experimentamos todos los días. Así que recuerda, quédate en casa. Si te sentiste identificado con alguna de las situaciones comentadas el día de hoy, consulta con los profesionales que podemos ayudarte. Yo soy Diana y ha sido un gusto para mí compartir esta información contigo. Gracias.